Doctor Adolfo, quisiera empezar esta entrevista con una pregunta tal vez obvia para algunos. ¿Qué es un pesher? Habría que ubicar al público en un contexto. Hablaste de la Biblia en contexto. Creo que también la pregunta merece un contexto. El pesher es un género literario que por primera vez lo encontramos nosotros entre los rollos del Mar Muerto. Y más precisamente lo encontramos ya entre los primeros 7 rollos del Mar Muerto, esos manuscritos judíos hallados en 1947 en la cueva número 1, que precisamente este año nosotros estamos celebrando el 75 aniversario del descubrimiento de estos famosísimos manuscritos antiguos. Y entre esos 7 primeros manuscritos había uno específicamente que hoy es conocido como Pesher Habacuc. Pesher sería un comentario, y así se lo conoce en español, el comentario de Habacuc. Es decir, en la época antigua, los judíos ya interpretaban las escrituras. Y encontramos ya en la propia Biblia, por ejemplo, un primer intento de interpretar textos antiguos, como es el caso, por ejemplo, del libro de Crónicas, que es un libro bíblico que pertenece al género literario de la historia, y ese libro de la época persa comenta, interpreta los libros de Samuel y Reyes. Pero lo que hace en realidad es reescribir la antigua versión. Es decir, le agrega, le saca elementos y de esta manera realmente interpreta ese texto antiguo. Okay. Y ese tipo de interpretaciones, que es una versión parafrástica del texto antiguo, lo encontramos nosotros en otros textos de carácter exegético en el judaísmo intertestamentario. Por ejemplo, uno de ellos es el libro de Jubileos, es una obra del siglo II antes de nuestra era, escrito en hebreo. Otro, por ejemplo, lo encontramos también entre los primeros 7 rollos del Mar Muerto, que es el apócrifo del Génesis, que es otra vez una versión parafrástica o comentada del libro de Génesis. Pero el pesher es una interpretación de un carácter diferente. Okay. Porque lo que hace el autor, obviamente anónimo, nosotros no sabemos o conocemos su identidad, es que él toma los oráculos del profeta Habacuc, un profeta que vivió hace 2600 años en la tierra de Israel, y va comentando el texto versículo tras versículo. Es decir, sigue el orden del texto que nosotros hoy conocemos. Pero este comentario es un comentario diferente a cómo nosotros hoy los modernos entendemos los comentarios. Por ejemplo, tu programa se llama La Biblia en Contexto. Y esa es una manera moderna de leer los textos. Es decir, el propósito de los lectores modernos, que están influidos por una perspectiva histórica, tratan de leer un texto, en este caso la Biblia hebrea, en su contexto histórico, social, político, religioso, económico, entendiendo que ese texto tiene sentido en un marco conceptual determinado. Y es ese marco conceptual, social, religioso, que le da significado a los textos.
okey. Esa manera de entender los textos, como dije, es una manera moderna. Los antiguos no leían de esa manera los textos. Durante siglos, ¿sí? Lo leían desde una perspectiva atemporal. Y en el caso específico del Pesher Habacuc, este autor o la tradición que se encuentra detrás de este texto, lo que hace es entender los oráculos de Habacuc desde la realidad política, social y religiosa del autor. Y lo que él afirma, lo que él cree, es que el profeta Habacuc, cuando pronunció sus oráculos, eh, no hablaba de su realidad, que es lo que nosotros suponemos, ¿no? Que él hablaba a un público y hacía referencia a una realidad de su época, Ujú, sino que en realidad el profeta Habacuc habló de ellos, de este grupo, de este movimiento, ujú, 600 años después. Es decir, que según ellos presuponen, el mismo Habacuc no entendía el sentido de sus palabras y solamente ellos, 600 años después, por medio de esta interpretación actualizada de las palabras del profeta Habacuc, ellos ahora entienden el verdadero significado de los oráculos del profeta. Es decir, en otras palabras, el, el pesher o comentario es una actualización de un texto antiguo en términos de la realidad de los autores de este documento que encontramos entre los rollos del Mar Muerto. okey. Es como si dijeran, que fue una profecía que se está cumpliendo en su tiempo, ¿no? En su momento. Sí, digamos, en ese sentido, podemos decir que ellos eh, presuponían que el profeta había hablado de eventos, de personajes, de situaciones que solamente tenían ahora sentido en la realidad del autor del documento. Y ellos se veían reflejados en las palabras del profeta Habacuc, que vivió antes de la destrucción del primer templo de Jerusalén. Es decir, con una distancia muy grande en el tiempo, pero de todas maneras, para ellos, las palabras del profeta tenían actualidad en su misma realidad. Entiendo.